Hola, perdonadme la voz porque tengo una pedazo de gripe y estoy ronco como un cerdito. Tenía este vídeo pendiente de hace bastante y como el otro día me animé a hacer uno de preguntas y respuestas, ahora quiero centrarme en una en particular, que es la esencia de American Horror Story. Nosotros como espectadores, a la hora de dar nuestra opinión tras ver un audiovisual, sabemos que nuestras sensaciones personales nos hablan de lo que hemos visto y nos dicen una verdad sobre lo visual, nuestra verdad. American Horror Story ya va camino de grabar su 11ª temporada y es curioso cómo desde la quinta los espectadores empezaron a notar un parteaguas en el show. Una brecha en la que todos coincidían en que percibían una pérdida de calidad. El primer golpe, digamos que lo recibimos con la salida de Jessica Lange y luego la posterior incorporación de Lady Gaga, cosa que a algunos cayó como un jarro de agua fría porque para ellos la esencia de American Horror Story era Jessica Lange. Pero la separación, la ruptura definitiva, llegó un año después con Roanoke, puesto que nos presentaba un formato que reinventaba el show totalmente en algunos aspectos. Pero es que resulta que esta separación es algo real, no es algo infundado. Y para que haya una ruptura entre las 5 primeras y las 5 siguientes, hay digamos que diversas razones, y yo voy a intentar en este vídeo enumerarlas y explicarlas una por una. Y de nuevo, tal y como hice en el vídeo del final de Double Feature, que no lo haya visto pues que vaya a verlo, voy a intentar desmentir algunas afirmaciones que no son correctas. A mí me parece curioso porque cuando leo comentarios sobre este tema, muchas personas captan mi atención porque intuyen dónde hay cambio cada vez que sale una temporada nueva, pero desconocen con exactitud lo que pasa y de ahí las especulaciones. Así que ahora, a partir de este momento, voy a hablar de las diferencias más notables entre la primera tanda de las 5 primeras temporadas de American Horror y las 5 siguientes. En primer lugar vendría la duración. Hemos pasado que nos cuenten historias de 11, 12 y hasta 13 capítulos máximo, hasta temporadas que contienen 9 y 10 episodios, y como en el caso de la última temporada, Double Feature, 6 y 4. ¿Y por qué cada vez son más cortas? ¿Acaso es que cada vez invierten menos dinero en ellas? No. No es una cuestión de presupuesto, es más una cuestión de tendencia. Es lo natural porque es lo que se estila, lo que prima en la actualidad. Ahora mismo el número estándar de entregas para la serie, en general, son de 8 capítulos. Habiendo excepciones, claro, siempre hay excepciones. Realmente, yo no tengo esperanzas, pero realmente no podemos desechar la idea de que en un futuro American Horror no vaya a volver a tener temporadas de 13 capítulos porque realmente no lo sabemos. Lo mismo se da que no se da. Lo que sí creo es que a American Horror Story le ha afectado bastante la era del streaming. Y entonces, claro, han querido hacer una especie de término medio, ni muy largo ni muy corto. Y así redondeando pues son 10 capítulos. En segundo lugar tendremos el aspecto visual. Resulta que las 5 primeras temporadas eran idénticas en cuanto a dirección de fotografía y etalonaje, que son dos cosas distintas, por favor no lo confundamos. El etalonaje es la corrección de color que se aplica al material ya grabado, que se le llama negativo, fotograma a fotograma. Entonces, las 5 primeras temporadas de American Horror Story tienen el mismo aspecto visual porque el señor Mitchell Goy fue nuestro director de fotografía y por desgracia ya no está en el equipo de American Horror. Y eso evidentemente se nota porque el estilo de la fotografía cambió. Por ejemplo, dejamos de tener la técnica del ojo de pez, que era muy característica de la serie. La última vez se vio en Apocalypse, pero porque tenían que imitar lo que ya hicieron, para darle un sentido de unidad. Fijaos vosotros, por hacer un pequeño repaso, nosotros en la serie tuvimos a Mitchell Goy en Murder House, Asylum, Coven, Freak Show y Hotel, a Nelson Crack en Roanoke, a Gavin Kelly en Cult, Apocalypse y 1984. Y ya por último hemos tenido a Andrew Mitchell en Double Feature. Y en tercer lugar vendría el tema de la escritura. Tenemos que quitarnos por favor el pensamiento tan enormemente erróneo de que a Ryan Murphy se ha quedado sin idea. Porque como podréis comprobar sencillamente chequeando IMDb, incluso Wikipedia o incluso fijándonos en la esquina inferior izquierda de cada capítulo, realmente los guionistas de esta serie, y de la mayoría, son distintos, no son los mismos de una temporada a otra. Los escritores lo mismo están en una temporada que no en la siguiente, pero regresan en otra. Entonces, ¿qué pasa con la esencia? Lo cierto es que las cosas no son realmente como la mayoría piensa. El vídeo del final de Double Feature me sirvió un poco para ahondar en cómo se escribe la serie, y sobre todo en contar qué función tiene realmente Ryan Murphy, que por suerte o por desgracia es la cara mediática de la serie, y lo mismo que se lleva los halagos, se lleva los marrones. Yo personalmente creo en la importancia de hacer una separación entre hablar de esencia y hablar de impronta, que a bote pronto pueden parecer lo mismo, pero no lo son con exactitud. Cuando hago los análisis de los capítulos de American Horror, esta cuestión es una de las más difíciles a las que me enfrento aquí en mi canal de YouTube, y en muchas ocasiones me salen detractores de debajo de las piedras.
cuando rebato o incluso rebato algún aspecto de la serie con alguien. Y en cierta forma me da mucha pena porque no es un afán mío de querer llevar la razón, sino de que creo que no se me entiende. Entonces realmente no sé si es que tengo un problema o lo tiene la otra persona. Si es un problema mío, por favor decídmelo en la caja de comentarios porque, claro, yo quiero mejorar. Para mí hablar de la esencia de algo, no solo de American Horror Story, sino de cualquier audiovisual, es como caminar sobre barro. Si tú, por ejemplo, sales a caminar por el campo y no conoces el terreno, puedes meter la pata y liarla más fácilmente. Imagínate que de pronto te encuentras un camino a la izquierda y un camino a la derecha. Y resulta que el camino de la derecha, que es el que tomas, en realidad no es un camino y es una fina capa de fango que cubre el agua. Entonces pisas confiado en que es suelo y te caes dentro del arroyo porque pensabas que era el camino. Pero en cambio, si ya conoces el terreno que pisas, tú sabes que el paisaje va a cambiar. Y en American Horror Story el paisaje cambia cada año porque su concepto global es antológico. Pequeñito inciso, porque editando me he dado cuenta de que me comí una cosa explicando. Yo hice el experimento, hace un montón de años, de ponerle American Horror Story Freak Show a una persona que nunca había visto nada de American Horror. Y le pareció maravillosa, increíble, le encantó, o sea, se enganchó de una forma tremenda. ¿Qué pasa? Que esta persona no tenía nada con qué comparar, entonces le parecía buena, pero las personas que vienen de haberse visto las 3 primeras, cuando llegan a Freak Show, pues sienten un bajón que otra persona no lo sentiría. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Para mí hablar de impronta es objetivo porque es cuando conoces el terreno. Sin embargo, cuando hablamos de esencia va más ligado al sentimiento que a la teoría. Entonces automáticamente lo que estás afirmando se vuelve subjetivo porque se establece desde un juicio de valor. Y a mí me da la sensación de que mucha gente que ve mis vídeos piensa que me baso en la impronta para justificar la esencia, como que intento hacer que algo es bueno cuando es malo. Por ejemplo, para una persona, Hotel no tiene la esencia de American Horror Story. Vamos a imaginarnos este caso. Claro, es totalmente respetable, pero desde la impronta se podría argumentar perfectamente por qué esta afirmación no es correcta. Por ejemplo, Hotel tenía un poco de Murder House, la primera temporada. Primero, la localización era en el mismo sitio, LA, Los Ángeles. Y hasta podemos encontrar una conexión directa bastante fuerte. Además, lo más importante es que nos volvían a mostrar a los fantasmas encerrados en un lugar. ¿Y qué nos aportaba esto? Que se respetase el pacto de ficción y ambas historias tuvieran unidad, que tuvieran coherencia consigo mismas. The Asylum, por ejemplo, tomaba el ambiente cargante y claustrofóbico. The Coven, por ejemplo, tomaba el humor negro, la frescura pop, e incluso las dos utilizan el neón para iluminar los escenarios. Entonces son detalles que hacen que nos recuerden a... De igual manera, otro de los personajes de Coven hacía un pequeño cameo en Hotel para acentuar más las famosas conexiones. Y por último, The Freak Show heredó ese enfoque tan humano con el que contaban las historias, así como también la duración tan larga de los capítulos. Todos estos elementos son cosas que refuerzan y complementan a Hotel, porque esa es la idea y la razón para que estén ahí. Pero si para ti, por desgracia, resultan una especie de revoltijo, pues también es aceptable. Pero es innegable que cada cosa tiene un porqué. Y realmente nadie puede obligarnos a que nos guste algo que no conecta con nosotros. Eso es así. Yo para explicarme mejor voy a apoyarme en Picasso. Pablo Picasso tuvo, como American Horror Story, 2 primeras etapas en su pintura. La primera se denominó como etapa azul, ya que en sus obras predominaba este color que todos sabemos que evoca la tristeza. Picasso por aquel entonces se enfrentaba a un doloroso duelo por el suicidio de uno de sus amigos más queridos, que era Carlos Casagemas. Entonces los temas recurrentes durante todo este periodo eran las miserias humanas. En contraposición, tiempo después, empezó a desarrollar una etapa rosa, donde este color pastel se repite en todas las obras, esta vez recurriendo a temas gloriosos y circenses, porque vivía al lado de un circo. Como veis, Picasso pudo hacer 2 periodos completamente diferentes, pero que se complementan el uno al otro, y además mostrándonos sensaciones contrarias. E incluso en esta segunda etapa rosa, podemos apreciar de que el autor seguía arrastrando ese dolor que soportaba, porque seguía usando la tonalidad azul. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Es demostrable desde la impronta que American Horror Story, de una temporada a otra, además de autorreferenciarse, hereda aspectos de las temporadas que las preceden. A veces obvio y otras veces no tan obvio, más enmascarados, pero están ahí presentes. Y la verdad creo que aunque tus sensaciones personales y tus percepciones sobre American Horror Story sean distintas de una temporada a otra, aunque sean radicales o con un fuerte antagonismo entre ellas, porque tú consideras que la esencia se ha perdido, hay algo por encima que se mantiene intacto, porque es innato y natural entre los que se expresan artísticamente. Y esto, amigos, es la impronta. Y la impronta puede transformarse, evolucionar, involucionar, pero nunca desaparecer.
Por su lado, Picasso, lo más interesante de su carrera fue cómo gracias a la etapa rosa desembocó en su pintura el cubismo. La creación del cubismo, que es considerada como la ruptura con la pintura tradicional. El cubismo es una esencia, una síntesis, un resumen. Y por el lado de American Horror, muchos se lo tomarán a broma, pero es innegable que la serie cambió el rumbo del terror en la televisión, con su estreno allá en 2011, y la serie hoy en día sigue influenciando a muchas otras series. No fue simplemente que una estética pop tomara el terror. Es una serie que ha sabido crear su propio lenguaje, a partir claro de algo que ya existía, porque recordemos que nada es original al 100%, y que todo parte de algo. Y lo cierto es que, una vez que das con una fórmula que tiene éxito, lo normal es que se exprima, y que los demás artistas la imiten. Recordad que los mejores artistas copian y los mejores roban. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si queréis compartírmelo y así me ayudáis a llegar a más gente que vea American Horror. Gracias por verme.